Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Víctor Lizama, junto con mi compañera Aranza Bello. Les mostraremos experiencias que hemos desarrollado activistas latinoamericanos, ¿no? Que estamos participando en diferentes procesos de incidencia en nuestro país, en México y también en nuestra región. No sé si Aranza desee presentarse. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Aranza Bello. Soy una mujer de mediana edad con pelo rizado. En este momento traigo un huipil de San Juan, Colorado, color vino, con iconografía de 100 pies. Y bueno, en esta presentación, como comentaba Víctor, vamos a hablar un poco sobre cuál es el panorama actual a nivel regional y específicamente en México respecto a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y cuáles han sido los esfuerzos o acciones situadas que se han dado en México para dar respuesta y para dar alternativas a, digamos, las acciones institucionales que existen hoy en día. Por ahora va a empezar mi compañero Víctor, así que le paso la palabra. Muchas gracias. Yo soy Víctor Lizama, como les había dicho. Me encuentro ahora en la ciudad de Nueva York. Yo soy un hombre de tez apiñonada, uso anteojos. En estos momentos llevo un saco gris con rayas azules y una camisa color dorado. Así que sin más, vamos a iniciar esta presentación. Creo que siempre que hablamos de derechos de personas con discapacidad psicosocial, es necesario traer a cuenta la obra y el activismo de Judy Chamberlain, fundadora sin duda de nuestro movimiento de Orgullo Loco, que después tuvo diferentes derivaciones, ¿no? Y en un momento hablaremos de una de estas, la que tiene que ver con la configuración de la categoría discapacidad psicosocial. Judy, como sabemos, realizó un ensayo fundamental para nuestro movimiento, un ensayo de título Por nuestra propia cuenta, en el que esta activista desenvuelve toda esta estructura de opresión que viven las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico, que han sido colocadas como objeto de tratamiento incluso contra su voluntad, y que a través de este ensayo fundamental marca una pauta para confrontar esa estructura de poder y también generar conciencia en las personas que han vivido exclusión, violencia por parte del sistema de salud mental. Les diré que una vez que identificamos la obra de Judy Chamberlain en el movimiento de personas con discapacidad psicosocial, en el movimiento de personas locas, necesitamos también identificar con total claridad qué implica el día de hoy hablar de discapacidad psicosocial. Lamentablemente, en la mayoría de los espacios se confunde el término discapacidad psicosocial con las categorías clínicas que sobre todo ha desarrollado la psiquiatría. Diremos que discapacidad psicosocial no es sinónimo de enfermedad mental. Discapacidad psicosocial es una categoría política y legal que detonó nuestra participación en los espacios de derechos humanos. Recordemos que la categoría fue creada por las personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría que participaron en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, lo que se busca es aterrizar el enfoque de derechos humanos en el abordaje de la experiencia de las personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría cuando se habla de reivindicar sus derechos y de que este colectivo humano sea incluido plenamente en la sociedad. Por lo tanto, está muy presente el enfoque diferencial y también el principio y derecho a la igualdad y no discriminación. El día de hoy una persona con discapacidad psicosocial puede exigir medidas específicas para aminorar brechas de desigualdad o bien para eliminar definitivamente la discriminación. Para construir entonces la categoría discapacidad psicosocial necesitamos eliminar todo sesgo medicalizante, toda implicación biomédica que pueda subsistir para identificar a una persona que está en una situación de discapacidad psicosocial. También es necesario recurrir a esta categoría legal y política
Cuando hablamos de desinstitucionalización, de reparación, de inclusión social, a partir del reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, quizás la principal bandera de lucha que ha tenido el movimiento de personas con discapacidad psicosocial en el mundo, y también reconocer el derecho a contar con apoyo en la toma de decisiones y en la vida en comunidad. Muy bien, a mí me gustaría hablar brevemente respecto a cuál es el estado de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en México. Y en este sentido, primero me gustaría decir que México es estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde hace 15 años. Si bien ya llevamos 15 años que se firmó este tratado internacional, los avances más importantes en México se han dado en los últimos 2 años. El primero de ellos fue la reforma en materia de salud mental a la Ley General de Salud el año pasado. Y algunos aspectos que me gustaría destacar respecto a esta reforma es, uno, en ella se da el derecho al consentimiento libre e informado sobre los procedimientos clínicos realizados a las personas usuarias de servicios de salud mental. Además, esta reforma menciona expresamente que los internamientos serán solo voluntarios y que la decisión podrá ser revocada por la misma persona usuaria, siempre que ésta así lo considere, lo cual es especialmente relevante porque es un reconocimiento explícito de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial. Y otro aspecto que me gustaría destacar es que esta reforma establece que nadie deberá ser sometido a prácticas que constituyan tratos crueles, inhumanos y degradantes, ni a tratamientos irreversibles como la terapia electroconvulsiva. Además, con el fin de terminar con el modelo asilar, se contempla en esta reforma que no se construirán más hospitales psiquiátricos y que los actuales deberán convertirse en hospitales generales o ambulatorios dentro de una red integral de servicios de salud. Sin embargo, hay algunos aspectos a considerar. Una de las principales, digamos, preocupaciones de la comunidad de personas locas o con discapacidad psicosocial es que esta reforma establece de forma muy general lo que debería de implicar un modelo de atención a la salud mental. Y esto, pues, al no determinar el cómo se va a implementar este modelo, se corre el peligro de que pueda tomarse como una pauta para continuar reproduciendo estereotipos conforme al enfoque biomédico, y el cual pues emerge de la psiquiatría y permite dejar también la puerta abierta para que se perpetúen ciertas lógicas manicomiales. Ese es uno de los primeros aspectos respecto al estado de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. El segundo que a mí me gustaría destacar es la reciente creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta legislación apenas se expidió en abril del 2023 y se acaba de publicar recientemente en México. Algo que es especialmente relevante respecto a esta creación del Código Nacional es que se da un reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas mayores de 18 años. Por primera vez, después de los 15 años de firma de la convención, pues tenemos este gran avance en México. Además de este reconocimiento a la capacidad jurídica universal, se establece el reconocimiento de sistemas de apoyo para la comunicación, para la manifestación de la voluntad, así como para la comprensión y celebración de actos jurídicos. Sin embargo, acá también cabe destacar que hoy en día hace falta una reforma integral en el resto de los estados del país, ya que, digamos, cada uno de los estados en México tiene un propio código civil, el cual pues también debe de ser adecuado conforme a los estándares de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahora conforme a este Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y digamos, por la parte no tan positiva, cabe mencionar que hoy en día todavía tenemos principalmente dos figuras en la parte de la justicia penal que son completamente discriminatorias de las personas con discapacidad y que afectan en mayor medida a personas con discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. La primera de ellas es la inimputabilidad. La inimputabilidad es una causa de exclusión del delito. Sin embargo, esta figura lo que provoca es que se active un proceso penal muchas veces carente de ciertas garantías procesales, como lo son justamente la negación de la capacidad jurídica de la persona,
lo cual pues obviamente impacta en la posibilidad de la persona de apelar la sentencia, de designar una persona defensora, de declarar dentro de su propio proceso. Además, a quien se le declara inimputable, el efecto generalmente es que se le aplican medidas de seguridad basados en una supuesta peligrosidad de la persona, entendida esta como una probabilidad de que en el futuro cometerá un delito o que supuestamente es un riesgo para ella misma o para terceras personas. Estas medidas de seguridad son un mecanismo sumamente restrictivo porque no se tiene control estricto sobre cuál va a ser su duración, sobre el control farmacológico forzoso que muchas veces en eso se traduce esta medida de seguridad. La limitación al acceso a beneficios de preliberación y además hace obligatorio contar con un representante legal o familiar para que la persona sea liberada de los centros en donde generalmente se le priva de la libertad, ¿no? Entonces, esta es la parte muy negativa, ¿no?, que tenemos todavía persistente en nuestro sistema legal en México. Next, please. Thank you. Por otro lado, también me gustaría hablar un poco de cuál es el contexto actual de las personas con discapacidad psicosocial justamente ante este entramado legal, ¿no? Y cabe mencionar que más allá de la condición de discapacidad, en México se observan que hay ciertos factores determinantes que profundizan esta condición de desigualdad y de discriminación estructural, ¿no? Escuchando un poco las experiencias comparadas, me parece que es algo muy similar, ¿no?, a lo que a lo que sucede en Canadá, ¿no? Vemos que hay una interseccionalidad entre personas con discapacidad psicosocial y racializadas, una interseccionalidad entre personas con discapacidad psicosocial y que viven en ciertas condiciones de precariedad, que tienen uso problemático de sustancias psicoactivas, ¿no?, que viven en situación de calle, y pues que generalmente no cuentan con redes de apoyo que puedan acompañarles en sus procesos. Estas razones, o más bien esta circunstancia o este contexto en México, observamos que se agudiza principalmente por tres razones. Una es la falta de perspectiva de discapacidad en las políticas públicas que tenemos en el país. Otra es la falta de ajustes y apoyos para la vida en comunidad para las personas con discapacidad psicosocial. Y finalmente, y completamente ligado con las dos anteriores, una falta de plan de vida como consecuencia justamente de esta invisibilización de las personas con discapacidad psicosocial y aún más cuando vemos que hay esta interseccionalidad con otras condiciones de vulnerabilidad. Siguiente, gracias. Y bueno, un poco la respuesta en México justamente a este contexto se observa muy claramente en el sistema de justicia en México, ¿no? Justamente en el sistema de justicia en México podemos observar que es muy inaccesible para las personas con discapacidad psicosocial y esto se traduce en barreras legales, tales como las figuras que les acabo de comentar, la inimputabilidad, ¿no?, las medidas de seguridad, la negación de la capacidad jurídica, así como en ciertas barreras actitudinales que se traducen en estigmas y prejuicios que tiene la población en general hacia las personas con discapacidad psicosocial. Y bueno, obviamente esto también repercute en los operadores de justicia y en cómo tratan a las personas con discapacidad psicosocial. Y algunos ejemplos de cómo se traducen estas barreras al entrar en contacto las personas con discapacidad psicosocial con el sistema de justicia en México son, por ejemplo, la medicalización de la justicia, ¿no? Observamos que en los procesos en donde se encuentran involucradas personas con discapacidad psicosocial, hay un enfoque biomédico que se centra en supuestas deficiencias o alteraciones y que se enfoca en buscar disminuir síntomas a través de la farmacología, ¿no? También observamos que en estos procesos hay un peso muy importante respecto a la opinión de los psiquiatras y pues que obviamente se enfocan siempre en esta supuesta rehabilitación. Y esto también se traduce en la prevalencia de criterios clínicos, ¿no? Por ejemplo, observamos que hay una confusión que se traduce en la equiparación del concepto de inimputabilidad y discapacidad, ¿no? Y que esto obviamente repercute en el proceso en el que está involucrada la persona con discapacidad psicosocial. Por otro lado, observamos también una fuerte criminalización de la discapacidad y esto se traduce
en lo que les comentaba anteriormente, que se implementan medidas de seguridad como supuesta protección a las personas con discapacidad y hacia terceros. También esta privación de la libertad por la mera condición de ser una persona con discapacidad, y lo cual en muchas veces ocasiona obviamente malestares, abusos, violencias que vulneran derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial, y que bueno, estos han sido constantemente observados y reportados, por ejemplo, por las comisiones de derechos humanos del país. Por otro lado, observamos que también esta criminalización de la discapacidad se traduce en que la condición de discapacidad tiene que ser dictaminada por el psiquiatra justamente por esta equiparación o confusión entre el concepto de inimputabilidad y discapacidad. Y finalmente, ¿no? Un poco retomando lo que se dijo anteriormente, observamos que la población que se enfrenta, digamos, al sistema de justicia y que vive más fuertemente estas barreras es población con discapacidad que suele presentar otras condiciones de interseccionalidad, ¿no? Principalmente observamos que son hombres, ¿no? Racializados en situaciones de precariedad o en situación de calle, con uso problemático de sustancias psicoactivas y que generalmente pues viven con una ausencia de redes de apoyo. Y tan solo para ejemplificar un poco, ¿no? En dos casos que han sido un hito en México respecto a cómo funciona el sistema de justicia en México hacia las personas con discapacidad psicosocial, me gustaría hablar del caso de Arturo Medina Vela y el caso de Jorge Alberto Burel. El caso de Arturo Medina Vela, pues, digamos, ya llegó al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ya se pronunció. En resumidas cuentas, en septiembre del 2011, la policía del entonces Distrito Federal detuvo a Arturo Medina Vela, quien entonces era un joven de 21 años con discapacidad psicosocial, acusándolo del robo de un vehículo. Sin embargo, cuando acudió su madre a la fiscalía, señaló que él no sabía manejar, ¿no? Ante lo que dijeron los fiscales, que en realidad lo había robado empujándolo, no manejándolo. Durante su proceso y a solicitud del Ministerio Público se realizaron distintas valoraciones psiquiátricas, de acuerdo con las cuales se diagnosticó a Arturo con un trastorno de personalidad y probable retraso mental. Perdón que use estas palabras, pero son las palabras que usó la Fiscalía. Y por esta razón, así como con base en la valoración de un perito médico forense, se decidió sujetar a Arturo a un procedimiento especial para inimputables. Durante todo este proceso y como consecuencia de la declaración de inimputabilidad, a Arturo no se le permitió declarar, no se le informó sobre lo que estaba sucediendo, no se lo notificó sobre lo que estaba pasando, ni siquiera se le dejó designar a un abogado defensor ni aportar pruebas para su defensa, ¿no? Este fue el caso de Arturo Medina Vela. Por otro lado, tenemos el caso de Jorge Alberto Burelo, el cual ya también hubo un pronunciamiento por parte del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. El caso de Jorge es, él en mayo del 2019 fue detenido arbitrariamente por 9 personas que lo golpearon y lo privaron de su libertad. Él entonces era una persona de 25 años y es un joven con discapacidad psicosocial. En el video donde se muestra su detención, el cual proporcionó el papá de Jorge, se ve que pues básicamente es más un secuestro que una detención por parte de agentes de la policía, porque ni siquiera tenían una identificación oficial, ¿no? En el Ministerio Público alegaron al papá de Jorge que lo habían detenido porque él traía 2 bolsas con droga, ¿no? Entonces lo detuvieron por narcomenudeo. Sin embargo, en el video con el que contaba el padre de Jorge, se observaba que él no tenía ninguna bolsa, por lo cual fue liberado. Sin embargo, inmediatamente lo volvieron a reprender y ahora se le acusó de homicidio calificado en grado de tentativa, ahora ya no por la Fiscalía de la capital de México, sino por otro estado que es el Estado de México. Lo que se ha observado en el proceso de Jorge es que evidentemente ha habido muchas irregularidades, además de que no se ha sostenido una perspectiva de discapacidad por parte de todas las personas operadoras. También se ha mostrado en diferentes etapas la predisposición que existe hacia las personas con discapacidad psicosocial, que a menudo y como expresión de la discriminación que viven son consideradas peligrosas. Y por otro lado, se observa que en ningún momento se han realizado los ajustes de procedimiento que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en consecuencia,
Jorge no ha podido entender lo que ha pasado en las audiencias, ¿no? Mientras que la autoridad ministerial falló en su obligación, obviamente, de ser accesible la información de los procedimientos para que fueran comprendidos por Jorge. Y bueno, creo que a grandes rasgos lo que estos dos casos nos pone de manifiesto es que las personas con discapacidad psicosocial suelen enfrentarse a ciertas barreras, desigualdades y discriminaciones ante el sistema de justicia que las exponen, digamos, de una manera diferenciada al resto de la población, ¿no? Y entre esto podemos hablar a la negación de su capacidad jurídica, la criminalización de la discapacidad psicosocial por su supuesta peligrosidad y cómo es que estas personas están expuestas a una privación arbitraria de la libertad de forma diferenciada al resto de la población. Asimismo, pues bueno, vemos que en estos casos y en muchos de los que se han acompañado, hay una violación a los derechos de acceso a la justicia, de igualdad y no discriminación y acceso a la información. Y bueno, un poco hablando de este panorama actual en México, me gustaría darle la palabra a mi compañero Víctor para que pueda hablar un poco respecto a cuáles han sido las acciones situadas y la respuesta del movimiento de personas con discapacidad psicosocial en México. Muchas gracias, Aranza, y también pido, por favor, next slide, please. En México hemos tenido muy recientemente la articulación de un movimiento de personas con discapacidad psicosocial, por lo menos desde 2019, en que se constituye un movimiento de orgullo loco en la Ciudad de México, y a partir de entonces comienza un proceso de articulación no solamente a nivel local, en la ciudad, en el país, sino también incluso a nivel regional. El día de hoy este movimiento es parte de distintas coaliciones latinoamericanas que buscan el pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la red Artículo 12 impulsa el reconocimiento de la capacidad jurídica plena en América Latina, o la Coalición Interamericana por la Desinstitucionalización, que se creó justo una vez que se publicó la guía de desinstitucionalización por parte de Naciones Unidas. Igualmente, integrantes de este colectivo y activistas independientes están participando en diferentes procesos de incidencia, de construcción, justamente de estrategias que permitan superar estas situaciones de alta marginación, discriminación, violencia que viven las personas con discapacidad psicosocial en México y en la región. Justo por eso titulamos nuestra presentación como la construcción de refugios al borde de los precipicios. Creemos que la labor en general de las personas que defienden derechos humanos es trabajar en las grietas, trabajar en los márgenes para desde ahí construir resistencia, rebeldía y también sembrar esperanza. Parte de las estrategias que el colectivo de personas con discapacidad psicosocial en México y América Latina parte de esta idea de incluso en estas situaciones extremas oponernos a la fuerte discriminación, a la fuerte vulneración de derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial desde nuestro activismo consciente. Creo que eso es fundamental cuando realmente queremos trascender el esquema biomédico que ha colocado a las personas con discapacidad psicosocial como meros objetos de tratamiento, siempre subordinadas a lo que el experto, a lo que el especialista en salud mental sobre todo considera que es benéfico para nosotras y nosotros. Si no logramos romper estos desbalances de poder, si no generamos diálogos horizontales entre las personas con discapacidad psicosocial y el resto de la población, incluidos los especialistas en salud mental, no lograremos transformar realmente la realidad. Si tampoco en estos procesos consideramos, por ejemplo, la accesibilidad necesaria, sobre todo de tipo psicosocial, que es indispensable para mantener estos diálogos, tampoco lograremos superar esta forma específica de discriminación que vivimos, que es el cuerdismo. Por favor, la siguiente lámina. Yo aprovechando esta pausa, next slide, please, les hablaré que junto con esta presentación, integrantes de la organización regional Redesfera Latinoamericana, presentamos el día de ayer un informe
sobre el estado de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en América Latina. Este informe se llama Hacia la justicia loca y la reparación. Next slide, please. Y cerramos esta presentación retomando una frase que creo define mucho de lo que presentamos este día Arantxa y yo. Next slide, please. Esta frase es: un paradigma patológico no tiene espacio para la plenitud de nuestra humanidad. Es una frase que retomamos de Project Let's y que creo que simboliza mucho de nuestra labor, de nuestra lucha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias. So we have had a couple of questions during the presentations, and I'm just going to those questions right now. What about experiences in promoting human rights in mental health facilities do you refer to? This is from Georgina Lira. Are you familiar with experiences in Latin America and Argentina, such as La Calafata? Gracias, Susan. Pues lamentablemente en la región aún no hay prácticas que podamos identificar como buenas, como ejemplos de lo que se puede hacer para trascender este modelo biomédico que afecta la vida de personas con discapacidad psicosocial. Aún están en ciernes muchas prácticas que podrían ser ejemplo a retomarse, ¿no? En la mayoría de los casos, lamentablemente siguen siendo especialistas en salud mental los que dirigen estos dispositivos y no hay la posibilidad de que las personas que están participando en esos proyectos generen agencia. Ese es un aspecto fundamental, es una pauta que tendría que estar presente si buscamos verdaderamente trascender las lógicas manicomiales, las lógicas que genera la institución psiquiátrica. Mientras la persona no logre ser agente de su propia vida, muy difícilmente podremos decir que se está superando todo el cuerdismo presente en las instituciones psiquiátricas y en el modelo biomédico de atención a la salud mental. Sin embargo, buena parte de la esperanza que yo ubicaría en la región, no solamente en Argentina, proviene del propio activismo de las personas que han sido usuarias, exusuarias, sobrevivientes de la psiquiatría. Mencionaba el caso de esta organización regional que se está constituyendo, la Red Esfera Latinoamericana, y el activismo que diferentes compañeras y compañeros están realizando en sus países a través de incidencia, investigación, trabajo de pares, ¿no? Esas serían las pautas que creo que tenemos que atender, más allá de lo que especialistas en salud mental, que a lo mejor tienen un trato más correcto hacia las personas usuarias, que a lo mejor están trabajando fuera de las instituciones psiquiátricas, puedan hacer, porque lamentablemente todo este desbalance de poder subsiste y no logramos verdaderamente una plena inclusión en la sociedad hacia las personas con discapacidad psicosocial. I'm just looking at the time, and there's a couple of questions. And Victor Arantxa, Mind Freedom International is asking, oh Lord, I think you've already, 1 second here. Any suggestions? Is there a directory of Spanish-speaking human rights-based peer-run organizations in Latin America? I just don't hear you very well, Susan. I'm looking for the question. Okay. Perfect. It's in the question and answer. And I'm just asking the question from Mind Freedom, and just they're asking if there's a directory of Spanish-speaking human rights-based peer-run organizations in Latin America. Ok, la pregunta es si ya existe un directorio respecto a las asociaciones que están trabajando estos temas en Latinoamérica.
No sé si quieras intervenir por acá, Vic, y no sé si parte del informe de la Red Esfera. Una parte del informe de la Red Esfera tiene que ver con esto, pero pues necesitamos ser más exhaustivos, identificar qué colectivos, qué organizaciones a nivel local en los distintos países de la región están impulsando la participación plena de personas con discapacidad psicosocial. Podríamos hablar de un mapeo muy básico de algunos colectivos, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Chile, en México, en Uruguay, Argentina, que están impulsando una agenda de derechos humanos en estos momentos. Pero es un mapeo que requiere más trabajo, ver qué está sucediendo, por ejemplo, en América Central, en el Caribe, en países como Venezuela, ¿no? En otros espacios de la región, incluso pensando en una región con tantas desigualdades, con tanta diversidad, saber qué ocurre más allá de las grandes ciudades, ¿no? Más allá de México, de Buenos Aires, de Sao Paulo, Río, qué está sucediendo, por ejemplo, en espacios rurales, en las comunidades indígenas, ¿no? Una de las definiciones que el día de hoy abandera la red, la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial es un paradigma que surge de la propia cultura latinoamericana llamado este paradigma buen vivir. Es un paradigma que confronta este enfoque de salud mental que se origina en Occidente, ¿no? Y cuando hablamos de buen vivir, estamos hablando también de tener una relación armoniosa con el entorno, con la naturaleza, con las tradiciones. Hablamos de un bienestar pleno de la persona viviendo en comunidad y esa es una de las banderas que hoy en día tiene la Red Esfera Latinoamericana.